interpretar la historia de la esclavitud racial en América como una ininterrumpida lucha de los esclavos por resistirse al sometimiento. Pero en una sola ocasión, en Santo Domingo, Haití, consiguieron los esclavos deponer el sistema esclavista. A la sombra de la revolución que estalla en Francia a partir de 1789, los esclavos de la colonia francesa de Santo Domingo, en el Caribe, se rebelaron contra uno de los más estrictos regímenes esclavistas de toda América. Al cabo de una insurrección enquistada, que fue a la vez rebelión de los esclavos, guerra anticolonial y guerra racial, en ocasiones todo ello al mismo tiempo, los esclavos de Santo Domingo se convirtieron en los ciudadanos libres de la República de Haití. El libro de C.L.R. James Los Jacobinos Negros, publicado por vez primera en 1938, se convirtió en el relato pionero de ese episodio crucial de la historia. Actualmente se ha convertido en un clásico y sigue siendo uno de los ejes de partida para todo aquel que desee iniciarse en la cuestión. Como todos los clásicos, sin embargo, Los Jacobinos Negros trasciende su foco inmediato de interés para abordar cuestiones de índole más amplia y universal. La experiencia de la esclavitud constituye el núcleo del relato de James. Los esclavos africanos fueron claves para el desarrollo y la conformación de vastos espacios del continente americano. Millones de africanos fueron violentamente reclutados y transportados en barco a través del Atlántico, en condiciones que siguen perturbando nuestra imaginación. No queda ya la menor duda de que más de 11 millones de africanos fueron hacinados en los barcos negreros, europeos, norteamericanos y brasileros, que surcaban las costas de África Occidental. Alrededor de 10 millones sobrevivieron a la travesía. Como consecuencia de este complejo proceso, esclavitud de los africanos, transporte oceánico y establecimiento en América, 3 continentes quedaron transformados. En primer lugar, por supuesto, África, que sufrió la emigración forzada y sin precedentes de su población. En segundo lugar, grandes franjas del continente americano, Brasil, el Caribe y zonas de Norteamérica, revitalizadas por el trabajo de los africanos. En tercer lugar, Europa, que experimentó un enorme progreso de su bienestar material a instancias de su participación en la esclavitud africana. Actualmente, cuando el estudio de la esclavitud transatlántica atrae la atención de legiones de historiadores a ambos lados del océano, ningún erudito serio se atrevería a rechazar la significación de esta diáspora africana y su papel clave en la economía transatlántica. No siempre ha sido así. Entre los muchos y notables logros de C.L.R. James está el de haber sido uno de los primeros que reconoció la importancia de esta ecuación histórica. Los historiadores, sin embargo, tardaron mucho en percatarse de su importancia y su carácter pionero. La reedición de Los Jacobinos Negros, quizá su estudio histórico más importante, nos brinda la ocasión de reflexionar sobre el hombre y su obra. Los Jacobinos Negros ha sido calificado como uno de los manifiestos historiográficos antiimperialistas en la antesala de la descolonización, publicado en 1938, tras desbrozar en los archivos franceses nuevas pautas de investigación, Los Jacobinos Negros se adelantó a su tiempo tanto por su enfoque como por sus presupuestos. Para empezar, la historia del Caribe y de la esclavitud había quedado aparcada, durante los años 30, en el práctico anonimato. La historiografía de la región agonizaba, y los historiadores de la Europa colonial e imperial centraban su interés en otros contextos. A los historiadores británicos les tentaba más escribir sobre Wilberforce que sobre los esclavos. De hecho, los tratados relativos a la esclavitud y a la abolición apenas habían variado en cuanto a fondo y forma durante más de un siglo, y seguían centrándose en el auge del humanitarismo y su eficaz campaña para acabar con la crueldad del sistema esclavista. C.L.R. James logró eficazmente cambiar los rumbos. Los Jacobinos Negros estableció, e ilustró, la importancia del Caribe en el desarrollo de la historia transatlántica. El de James fue un intento no solo por trasladar el foco de interés imperial al espacio donde había residido en el pasado, la economía transatlántica, sino también por explicar la esclavitud en América como parte integrante del desarrollo europeo. La originalidad del libro de James radica en sus presupuestos esenciales de que la revolución en Santo Domingo, Haití, fue capital para toda la región y que en el desarrollo de la revolución los esclavos jugaron un papel preponderante. Fueron los esclavos los que obtuvieron su
propia libertad. De golpe, todo el foco de atención se desvió hacia los esclavos mismos y hacia su historia. Eficazmente y por vez primera, James les agenciaba a los esclavos un papel activo. Los jacobinos negros reflejó a los esclavos como agentes de su propia historia y no como obsequiosos beneficiarios de la magnanimidad ajena. Actualmente la premisa resulta obvia. En los años 30 era sorprendentemente original. La interpretación se inspiraba en la concepción política del autor, un muy culto intelectual marxista de Trinidad que aplicaba una perspectiva marxista. Su influencia fue inmediata sobre su coetáneo de Trinidad Eric Williams, cuyo libro Capitalisme and Slavery, fruto de su tesis doctoral en Oxford, se publicó en 1944. Ahora bien, a partir de ese momento la premisa se convirtió en el desafío de toda una generación de historiadores. A partir de la década de 1960 se han invertido grandes esfuerzos en ilustrar los errores y carencias que presentan determinados aspectos de la premisa, pero la tesis central sigue intacta hoy en día, a saber, que los acontecimientos en el Caribe durante la última década del siglo XVIII fueron cruciales. Ahí radica la principal aportación de C.L.R. James. El auge que a partir del siglo XVII experimentaron las colonias esclavas de las Indias Occidentales se basó en el esfuerzo de africanos importados que trabajaban principalmente en las plantaciones de azúcar. La industria azucarera se convirtió en una notable fuente de riqueza y de bienestar material para quienes participaron en ella, para los armadores y sus agentes, para los comerciantes y financieros y para las economías internas de las potencias marítimas europeas implicadas. Tanto españoles como portugueses, holandeses, ingleses y franceses se turnaron en el intento de establecer su propia industria azucarera en el Nuevo Mundo. Por supuesto, los esclavos cultivaron toda una gama de diversos productos tropicales, en particular tabaco, café y arroz, pero el azúcar siguió siendo su principal campo de actividad. Las islas en poder británico, con Barbados a la vanguardia en un principio, sustituida por Jamaica a partir de comienzos del siglo XVIII, se consolidaron como colonias generadoras de riqueza, aunque no, por supuesto, para quienes la hacían posible, los africanos y sus vástagos ya nacidos en los nuevos territorios. Esta pujanza económica de los británicos basada en la esclavitud corrió paralela al surgimiento de su poderío militar y estratégico en el Atlántico. Pero a mediados del siglo XVIII se vieron amenazados por los franceses, cuyas propias islas de esclavos Martinica, Guadalupe, Santo Domingo, Santa Lucía cooperaron a una creciente prosperidad de Francia y de sus colectivos marítimos y mercantiles. Santo Domingo, la parte occidental de la isla de Hispaniola, no tardó en acaparar los intereses de Francia en el Caribe. A mediados del siglo XVIII, el sector azucarero de Santo Domingo, y el cafetero en regiones más elevadas, planteaba una seria amenaza a las veleidades de Jamaica de convertirse en la principal colonia esclava de la zona. Las cifras de africanos desembarcados en Santo Domingo eran considerables. Los 47.000 de 1720 se habían convertido en 80.000 en 1730. A partir de ese momento el crecimiento fue explosivo, 172.000 hacia 1754, para aumentar con mayor intensidad aún entre 1763 y 1789, de 206.000 a 465.429. Las plantaciones isleñas de azúcar y café rebosaban de africanos, y a ellos debían esta su existencia. No había ningún precedente para este desplazamiento tan vasto de africanos, en un tan breve lapso de tiempo, hacia las colonias americanas. Constituía una mezcla explosiva que no tardaría en inflamarse al contacto con lo ocurrido en Francia a partir de 1789. Las ramificaciones de los ideales franceses de libertad, igualdad y fraternidad ya se habían cobrado una contrapartida suficientemente dramática en Francia. En aquellas colonias donde se profesaba que los negros no eran ni siquiera humanos, tales ideales tuvieron consecuencias telúricas, propagando ondas sísmicas desde las islas francesas hasta América. Si se aceptaba la igualdad, la esclavitud habría de ser condenada. Los ideales de revolución democrática fueron el agente en que se disolvió el ancien régimen francés. Y pocas cosas parecían más arcaicas, más desacompasadas respecto de un mundo europeo cada vez más influido por los ideales de la Ilustración, convencido de su propio vínculo con el progreso, que la barbarie de la esclavitud negra. También en este punto James advirtió mucho antes que nadie la raíz del problema.
Su genio natural, ornado por una educación tradicional británica, recreada con mimo en Beyond a Boundary, y sus investigaciones en Francia durante los años 30 le inspiraron un marcado, y hasta ese momento exclusivo, análisis caribeño de lo sucedido antes y después de 1780.